Hola a todos y bienvenidos un día más a este programa de nuestra Semana Santa comarcal, Paso a Paso las Villas. En la entrevista de hoy, que es un tanto especial, ahora veréis por qué, pues vamos a hacer especialmente hincapié porque hace unos días, el 25 de febrero, si no recuerdo mal, se celebró en los salones parroquiales, tras la misa cuaresmal de la Cofradía de Jesús atado y flagelado a la columna, María Santísima de la Amargura y San Juan Evangelista, se celebró una conferencia que dio un servidor, y esa conferencia, charla, trataba sobre los orígenes, la historia, a lo largo de los siglos y la actualidad de esta cofradía, de la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Columna y Azotes. Como está feo que uno se entreviste a sí mismo, hoy tengo a mi lado a mi compañero, José Ángel Almaña. Muy buenas, José Ángel. Muy buenas, José Miguel. No hace falta que te presente, creo que todo el mundo te conoce. Aquí en esta tele sí, en otras no. En Antena 3 no, o sí, no lo sabemos. No, ya te digo yo que no. Bueno, para mí es un privilegio que me entrevistes. Vale. Pero bueno, voy a ver si... Sí. Creo que entrevistando no soy malo, a ver si... Yo preguntando me han dicho que no pregunto mal del todo. Bueno, ya está. Bueno, a tu servicio estoy. El caso es que el otro día diste tú una conferencia en los salones parroquiales de la historia de la cofradía de la cofradía de los Azotes. De los Azotes. De los Azotes. De los Azotes. Porque cariñosamente hay muchas... No es fácil que una cofradía le pongan un apodo. Sí, eso hice hincapié en la charla, porque dije que, por ejemplo, los del siglo XX, como tú habías dicho, les conoce como el señor de los Azotes, sí. Pero tú dile a uno de mi edad, que tampoco no esté muy metido en el mundo de la Semana Santa de su pueblo, pero que lo conozca, el señor de los Azotes, no te creas que lo reconoce, es por el señor de la Columna. Claro. Sin embargo, en el siglo XVII es el señor de la Senagüilla. De la Senagüilla por lo que claro, le ponían. Exactamente, por el trocico tela que tan pequeño que iba tapándole. O sea que la denominación a la devoción, según se diferencian los siglos, vale, en el tiempo. Entonces, explicaste muy bien la historia. ¿Desde qué época te remontaste en esa historia de la columna? La historia era aclarar, empezar, que esto no me lo pidió la cofradía de la noche a la mañana, me lo pidieron hace dos años, si no recuerdo mal. Y claro, es que esto hay que investigarlo y aún así no está cerrado del todo, sobre todo en la actualidad, porque hay que seguir investigando, aportando cosas, pero al menos el origen se aclaró. Entonces Juancri, que estaba terminando el mandato de hermano mayor Jesús Pulido, y ya ahora lo ha iniciado Juan Cristóbal, Juancri, que lo conocemos todos. Entonces, pues nada, me puse mano a la obra y este año pues ha salido la conferencia, hace 3 semanas. Orígenes. Los orígenes, habló de los orígenes. Esto es curioso porque tenemos un vicio, las cofradías, un vicio en el buen sentido de la palabra. Y es que parece que como que buscando la antigüedad, si eres más antigua, eres como mejor. Y eso no vale para nada. No vale. Lo importante es preservar la devoción. Claro. Que, por ejemplo, esta cofradía lo ha preservado. O sea, hay 2 procesiones muy grandes. Vamos, no quiero decir que las demás se desmerezcan, pero la relevancia a la hora del paso en Semana Santa está el nazareno, que quizás por unas características especiales y por esos cantes de pasión que le acompañan, le hace diferente. Y luego la de Jueves Santo en Villacarrillo, que es la del Cristo de los Azotes, el señor de la columna, que tiene una solemnidad que no tienen seguramente las demás procesiones. Es como la procesión oficial, ahora voy a explicar por qué es oficial, del pueblo de Villacarrillo. Pero es lo que te decía, que las cofradías buscan esa antigüedad, pero aquí, por ejemplo, la antigüedad como cofradía no es como tal, porque siempre se ha dicho el Cristo de la Columna y Azotes en Villacarrillo, la cofradía es de 1663. No se puede hablar como cofradía desde ese año, y me explico por qué. Es que antes de 1663, quien salía en Jueves Santo no era un Cristo de la Columna, era el patrón, el Santísimo Cristo de la Veracruz. A lo mejor de ahí le viene el esplendor de esa procesión. Le viene por otra cosa. Vale, ahora voy a eso. Entonces, el Cristo de Veracruz salía el 3 de mayo, 14 de septiembre, en la fiesta, y luego en las rogativas.
La rogativa era que si había que pedir agua, se sacaba el patrón, que había una enfermedad y se pasaba la epidemia, se sacaba el patrón, tanto para dar gracias como para pedir. Si el Cristo a lo mejor tendría, contando la de Jueves Santo, peticiones, 6 y 7 salidas en el pueblo. Entonces, claro, la imagen empezó a dañarse, a deteriorarse. Seguramente eso no lo hemos encontrado tampoco en las crónicas, pero es lógico, ¿cuántos chaparrones de agua le caería a la imagen? Los hombre, plásticos... si había una rogativa para llover y después hacía una procesión para dar la gracia, te pillaba, ¿no? Claro, te pillaba. Entonces, llegó ese año de 1663 y se vio a entender de que, y se vio a bien que no se sacara más en Jueves Santo la imagen del patrón por su conservación. Entonces hubo aquí un sacerdote, era de Villacarrillo, villacarrillense, está enterrado en Santa Isabel de los Ángeles, según nos dice su testamento. Dice que para que no se pierda la tradición de la procesión de disciplina, que manda a encargar en Granada a un valiente escultor, un Cristo atado a la columna, para que es más acorde a la liturgia del día. Vamos por partes. Esa persona... O sea, que fue antes la cofradía que la imagen. Fue antes la imagen que la cofradía. Vale. Entonces, esa persona, eso está escrito en un libro del siglo XVII, ¿de acuerdo? De la segunda mitad del siglo XVII. El libro está en varios sitios, pero está, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la sección de libros raros. ¿Vale? Ese hombre, que ya te digo, está enterrado en Santa Isabel, es Fernando Alonso Escudero de la Torre. Es sacerdote, fue pintor, cronista, abogado de los Reales Concejos. ¿Tú te has ido a beber de la fuente del libro raro? El libro raro. ¿En qué momento llegaste a la biblioteca y le dijiste a la bibliotecaria, ¿dónde tiene usted los libros raros? No, pues no me ha hecho falta ir a la biblioteca porque el libro es que está subido en la red. Hay que, pues, gracias a Dios, la gran labor que hace la Biblioteca Nacional, ese libro está escaneado en la red. Sí. Pero es que hace unos años, ha habido varios historiadores que han profundizado en esa fuente, como por ejemplo Ramón Rubiales, ¿de acuerdo? O Juan Parral, o el de Villanueva, Francisco Martínez Asensio. Pero lo que te iba a decir, hace unos años, no recuerdo cuántos, la Cofradía de la Fuensanta editó el libro y lo sacó. Es decir, es un libro que trata la historia de los santuarios del patrón, que estaba ahí enfrente de la Guardia Civil, el de la Virgen de la Fuensanta de Villanueva y de la Virgen de Tíscar de Quesada. Pero claro, es escritura del siglo XVII. ¿Vale? Entonces, profundizando ahí en ese libro, a tirar del hilo. Yo empiezo a leer el libro y en el folio 130, que el capítulo 9, ¿de acuerdo? Ahí es donde está ese párrafito que escribe este hombre, el libro entero de él, pero ese párrafo donde dice que se quite el Cristo de la Vera Cruz del Jueves Santo, imagen nueva. Y él paga de su dinero ese encargo a Granada, sí. El cura, este sacerdote villacarrillense, que era un mecenas, un poeta, es de las personas más relevantes del siglo XVII. No han tenido pocos curos con dinero en Villacarrillo, ¿eh? Hombre, tenía gusto y claro, es que tenía dinero. Claro, por es eso, hay gente con gusto sin dinero que no puede, que no llega. Y este tenía gusto y dinero. Y encarga la imagen del señor de la columna. El señor de la columna a Bernardo de Mora. Y a partir de ahí... pues ese es cuando el Cristo de la columna ya sale en Jueves Santo en Villacarrillo, que sigue hasta nuestros días. Y ese esplendor de esa procesión viene porque ese día sacaban el patrón. Porque con el patrón era Jueves Santo, pero se le llamaba la procesión de disciplina. La procesión de disciplina, fíjate si era importante, que la pagaba el ayuntamiento. Dice la documentación, sobre todo este libro, que se hacía por la noche, no era de día, Jueves Santo por la noche, y eran cortejos larguísimos de gente disciplinándose. Disciplinándose sería latigándose, llevando cadenas en el suelo, en fin. Eso se prohíbe en el siglo... Claro, cosas que sabían antes que ahora ya no, que ya sería ilógico. Lo prohibió un monarca de los primeros Borbones, lo prohíben por cuestiones también de salubridad, de salud. Sí, ya está, los tiempos van cambiando y de avance, y las tradiciones cambian. Entonces, esa era dicen que era de las procesiones más importantes junto con el día, por ejemplo, el día de la Ascensión o el día del Corpus aquí en Villacarrillo. Lo decía el refrán, 3 días lucen más que el sol, el Jueves Santo, Corpus Christi y Ascensión, ¿no? Exactamente. Entonces, lo importante,
la cofradía como tal no surge hasta el siglo XX. Lo que hay que aclarar en esos orígenes del Cristo de la Columna, que se encarga en ese año, en 1663, es que aunque el patrón no salga el día del Jueves Santo, pero ese Cristo nuevo que sí se encarga depende de la cofradía del patrón. Vale. O sea, lo organiza, y esto era muy común en la época, hasta hace el siglo pasado. Tenemos otro ejemplo, dice la documentación que en el siglo XVIII ya había un Cristo resucitado en la parroquia de la Asunción, pero no era cofradía, se hacía cargo de esa procesión la Virgen de la Soledad, la cofradía de la Virgen de la Soledad y la de la Vera Cruz también, o sea, la Vera Cruz abarcaba otras imágenes. Vale. Y el Cristo de la Columna un ejemplo. Muy bien, a grosso modo, por decirlo de alguna forma, no sé si tiene algún punto más que quieres que recalcar rápidamente. Esto para recalcar, Ya. bueno, ahora si quieres, para más adelante, en el ¿Lo siglo podemos compartir XX, con nuestros invitados? Claro, escuche, porque claro. hablo del origen de cofradía. Correcto. Eso sí. Porque claro, uno estaría un poco cojeando si no tuviera aquí en nuestro estudio hoy en día a dos leyendas vivas Dos pilares. de la cofradía. Dos columnas de la cofradía de la Columna, que uno lleva 50 años de hermano Madre mía, se dice pronto. y el otro 53. Que prácticamente es toda una vida. Toda una vida. Es toda una vida dedicada, hombre, no ha dedicado, pero sí fieles a una cofradía que incluso llegó a tener una banda de cornetas y tambores que le apodaban Los campos. Los Campos. Eso es así. ¿Lo presento yo o lo presentas tú? Tú. Haz tú los honores. ¿Yo? Sí. ¿Los honores? Es tu programa. No, pero el presentador hemos dicho que el que va a correr Bueno. eres tú. Vale, pues están aquí con nosotros nada más y nada menos que Antonio Campos. Buenas Aquí lo tardes. tenemos. Buenas tardes. Muy buena, señor. Y también a Ignacio Martínez, pero si digo Martínez, igual la gente dice, ¿quién es Martínez ese? No lo conozco. Ignacio el Mellao. Buenas. 53 años de hermano de la Columna, 50 años de hermano de la Columna. Madre mía. Y ahí están ellos. Toda una vida. Todavía estáis echando el hombro. Nada, estamos como desde el primer día, ¿Sí? con la misma ilusión, las mismas ganas y con una cosa muy importante en ambos casos. Los dos somos continuadores o continuistas de nuestra propia familia, de mi padre, Antonio Campos, que en paz descanse, y de su padre, de Agustín el Mellao. Es que entonces somos los continuadores. Sois los continuadores. De la obra que ellos nos enseñaron y nos inculcaron y nos educaron. Claro. En ello. Historia viva. O sea, que Qué somos, historia viva. Es que efectivamente, acaba de decirlo y yo he caído en la cuenta que, claro, dos de las figuras más importantes de la Columna, aunque es verdad que el Mellao se le veía más por el Nazareno, quizá por los cantes de pasión, aunque a tu padre también, lógicamente, Igual. encerraba la Columna Evidente. y se preparaba para irse al Nazareno. evidentemente. Pero bueno, tenemos vídeos de el año 2000, porque Sí, eso sí. yo lo recuerdo ver, Sí. y también se cantaban en la Columna, los Claro, cantes de pasión. sí, en aquella época lo recuperamos a un gran nivel. En la época del inicio del siglo XXI, en el año 2000, esa década del 2000 a 2010, Mi cuñado casi hizo en todo. una labor, Paco, que en paz descanse, de recuperación, en los años 80, que estaba la Semana Santa que iba a resurgir, y él se ocupó de eso. Pasa que los cantes de pasión... Perdona, dice en el año 80 que la Semana Santa iba a resurgir, como si resurgiera sola la Semana Santa. No, es que la es Semana que Santa están resurgió por por gente como estas esta que hay aquí personas. sentados. Y otros que ya no están, Y desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Qué, Entonces, qué recuerdos tenéis vosotros? Tú, por ejemplo, Ignacio, ¿qué recuerdo tienes tú de cuando entraste a la Cofradía de la Columna? ¿Cómo llegaste hasta allí? Pues yo era un chiquillo, tenía 7 años cuando empecé en la banda, pero antes de eso ya con mi padre subía, que mi padre era el que estaba encargado de poner los parches a los tambores, las pellejas aquellas antiguas que se echaban en agua, las echaban en el corral, que me acuerdo perfectamente, las estiraba y luego las ponía, y desde entonces pues ya empecé con 7 años y aquí estoy. ¿Y tú, Tony? Sí, es verdad que el nexo de unión y de introducción nuestra Eso. a la cofradía fue la banda. Es que la banda La hacía que- afición en los Claro, es chiquillos, que era aquella vez que no, para empezar, no había nada más que esa, ¿no? En aquel momento, ¿no? Estaba la de los campos y luego llegó la de los coberteras. En aquel momento, cuando entramos, me preguntan cómo es la entrada, ¿no? Sí. Entramos no hay nada más que esa, y para nosotros, para los chiquillos, que era lo más grande. Entonces,
teníamos la suerte que nuestros papás estaban allí. Claro, entraste por enchufe. Bueno, de alguna manera teníamos cierta llave para entrar, cierta llave para abrir la puerta y entrar, es verdad. Pero bueno, a través de la banda pues entramos, y aquello pues ya nos hizo ser amantes de esta cofradía hasta el máximo nivel. Y de hecho, nuestros padres fueron los que trabajaron en aquel momento, quienes la fundaron y quienes trabajaron por aquello, y nosotros dos la hemos reconvertido al nuevo estilo musical, con las nuevas vestimentas, con los cascos, las plumas. Yo cuando entré, pues estaba Manolo Ábalos de presidente, tú verás, con 7 años. Genial. Con la casa cofradía, con Uralita, con gotera, y le poníamos corchos. Y bueno, y date con un canto en los dientes que hubiera una casa cofradía para dejar los tambores allí. Sí, la teníamos. Sí, se la debemos a ellos, Se la debemos a ellos. Es que ese hombre hay que ponerlo siempre por delante. Cuando se habla de la cofradía de la columna del siglo XX, como vosotros habéis citado antes, porque hay que matizar con respecto a lo que este buen hombre ha estado hablando y hablará, en la época del siglo XX, Manolo Ábalos importantísimo en esta historia, con los hermanos Campos, en este caso mi tío y mi padre, su padre, por supuesto. Y Juan Vicente Navarrete también, y Juan Ramón Jiménez, que muchos de... Algún día hablaremos de él más despacito, porque es difícil de explicar ahora quién es. ¿Tú lo sabes? ¿Tú has indagado un poco? Y los hermanos ahí ya Henry. La documentación se pierde un poco. No, esto ya sí es un poco la transmisión oral. Claro. Pero eso era un grupo de 5 amigos, y uno de ellos era Henry, que le llamaban ellos muy cariñosamente. Si os acordáis, donde está ahora mismo, donde estaba la biblioteca antes, que ahora está en la tienda del hermano de Arpi, en la tienda de ropa. Sí. Ahí estaba el Instituto de la Seguridad Social, y el que gerenciaba el Instituto de la Seguridad Social era Henry. Entonces Juan Ramón Jiménez, que se llamaba, ya murió también. Pues junto con Manolo Ábalos, mi padre y mi tío Alfonso, su padre y Juan Vicente Navarrete, eran un grupo de 5 o 6 que fueron los que tiraron el carro de la cofradía en aquel momento, que sabéis que también estaba... Sí, porque claro, hablando de carro... Perdona, y además son los que adquirieron, lo que como bien ha dicho Ignacio, adquirieron el local, hicieron la obrilla aquella. Sí. Y luego después, si es que se dan tantas coincidencias, luego después su hijo y yo tiramos la casa abajo y la hacemos nueva. Los hijos de los dos. Él y yo. Y yo, hombre, él y yo. Sí, él y yo. Estando junto con otras santas y buenas personas, por supuesto que sí, pero volvemos a reconstruir la herencia que nos habían dejado nuestros padres de esta santa cofradía. Muy importante. Con Antonio, con José. Muy grande. Esto que es muy grande esto que estamos hablando. Esto tiene historia. Porque fíjate, ha dicho, los que tiramos del carro, porque es que por aquel entonces, José Miguel, si yo no recuerdo mal, por los 80, dice el resurgir de la Semana Santa. Era el resurgir, pero también fue la caída libre en picado. Primero fue la caída. Claro. Pero eso fue porque había más afición. Había más afición. Santa caída, yo le explico por qué. Pero escúchame, había más afición por salir en la banda que por llevar el trono, porque el trono se lleva en ruedas. Sí. O sea, el trono era como una cosa secundaria. Yo me acuerdo de pequeño, lo importante para mí, como zagal, cuando pasaba la procesión, era la banda de los campos. Sí. Que luego pasaba en la imagen tirados de las ruedas, tirados con ruedas y tal. Sí, es cierto. Pero que entraban con la banda. Es que eso fue revolucionario, hablando históricamente a nivel de banda. Que un pueblo olvidado de la sierra, ya la última etapa de la dictadura, y que se creara una banda de cornetas y tambores, pues eso en aquel momento es que hay que utilizar la hermenéutica y mirar no con los ojos actuales, que ahora no lo valoramos. Muy bien. Y pasan estas cosas, ¿no? Claro. De perder las tradiciones. Hay que mirar con los ojos y lo que costaba hacer esas cosas. Yo me gustaba esa Semana Santa más que la que hay ahora. ¿Por qué? Bueno, porque sí, por mucho. Era diferente. Era distinta. No, es distinto. Por ejemplo, cuando íbamos a adornar el trono, sí, pues nos íbamos un día antes o 2 días antes, con nuestro remolque, todos los hermanos, nuestros padres, nos íbamos al campo en busca de rosas, hasta el cortijo, al otro. Porque no había dinero para comprar. No, pues adornaba con eso. Bueno, adornábamos con boje. ¿Sí? Fundamentalmente, Sí. Bajábamos Con ahí a la Boje carretera a Santa Marina. Sí. Pero eso era lo más grande. Y la convivencia que había era... Eso de irte el Jueves Santo a las 4 o las 5 de la mañana a cortar boje fresco y subir. Y que, ¿os acordáis de Antonio, el de la panadería nueva? El que repartía con el carrillo el pan. Sí.
el señor era el que nos adornaba el Cristo, claro, el que arreglaba el trono. Y le ponía el boje y luego pues los claveles, o las rosas, o las flores que se conseguían por ahí. Pero era impresionante aquello. Y como es un montón de cosas. Qué curioso lo de ellos, todos los tronos que han tenido en su historia, sí, que están relacionados con el Santísimo Sacramento. Es decir, han tenido los tronos del Corpus. Todos. Sí. Han ido heredando. Han ido heredando, claro. Como el hermano chico del hermano grande. El plateado, el de madera, todo. O sea, incluso, fíjate qué curiosidad, el trono que ha sacado por primera vez en la historia al Cristo de la Columna fuera de lo que es Jueves Santo, o Viernes Santo, que eran los 2 días los que hemos procesionado. Pues con la general, ¿no? Pues el otro día, la general, el Viernes Santo. Pues el otro día, el miércoles de ceniza, salió el Cristo de la Columna por primera vez y excepcionalmente, ¿no? Y espero que ya esta tradición se convierta en tradición y se repita. Quiero decir que el trono que sacó al Cristo ese día, en esa cuestión, fue ese trono que estaba diciéndote antes, que adornábamos con boje y que viene de... el primer trono que tenemos fotografías de las primeras fotografías del Corpus. Exactamente. Sí. Y de hecho, por eso... en el trono nuevo, en el que sale actualmente el Cristo de la Columna, le dimos en los relieves, en uno de ellos, en la más importancia a la Santa Custodia, por supuesto. Vale, entonces, la Banda de los Campos, que era la ilusión de todos los chiquillos del pueblo, pertenecía a la Banda de los Campos, lo que hace es crear una serie de competencias de los que no pueden estar allí, y se crea otra banda alternativa que era la de los Moyas. No, pero perdona que te corrija. No se crea una competencia. Se crea un hábito y una gana de contribuir en eso. Todo el mundo podía pertenecer, claro. No cabíamos todos allí. Entonces aprovecharon la inercia de la Cruz Roja, la cofradía de nuestro Padre Jesús de la Caída y la oración. Aprovechan la inercia. Bueno, tú eres más historiador que yo, me corriges. Yo aprovecha la inercia, instrumentos que existen en la Cruz Roja, y a través de ahí nace la banda de forma. Claro. Genial. Llega un momento, perdona, José Miguel, porque ahí sí me viene mi recuerdo y mi cabeza y mi memoria, que yo de chiquillo, que yo siempre he querido, quería hacer el del redoble. Eso era lo más. La caja. Pero llega un momento en que aquí en el pueblo hay una tan rivalidad que o era de los Moyas o era de los Campos. Pero en plan rivalidad, o era del Barça o era del Madrid. En ese plan. O sea, los chiquillos discutíamos de quién era el que hacía mejor la caja o el que hacía mejor el bombo. Porque las trompetas había, pero no había tanto. Te digo una curiosidad. Venga, sí. Yo tuve el honor y la suerte de tocar la caja esa que tú dices. No me daba envidia ni nada. No era mi intención, pero bueno, bien, mi intención es darte envidia ni a ti ni a nadie. Lo disfruté enormemente, ¿no? Bueno, pues en aquel momento que yo tocaba la caja, ¿sabes quién era mi mejor amigo? ¿Quién? El que tocaba la caja en la banda de los Coberteras o de los de los Moyas. Que sería seguramente algún Ávalo. No, era Juan, se fue a vivir fuera. No me acuerdo el apellido del muchacho. Vale. Se fue a vivir fuera y ya... ¿Cómo se llama esto que llevabas puesto? Las manoplas. Las manoplas. Bueno, pues no ibais chulos con las manoplas. Nosotros dormíamos esa noche. Estaban los uniformes colgados en la cochera, todos en sus bolsas, y estábamos echando esa noche para cogerlo, y esa noche ya no dormía. Lo colgaba en el cuarto y nada más que viéndolo hasta todo el día. Los 2 meses previos a la Semana Santa era impresionante. Pues 2 meses previos a la Semana Santa nos reunía Manolo Ávalo allá arriba en la casa de la cofradía y ya empezábamos. Y por entonces, Mania, Manolo Ávalo nos pagaba. ¿Ah, sí? No. ¿Sabes? Nos ponía nos fila, compensaba. Nos daba, sí, que nos daba nuestro dinerillo y el sobao, ¿sabes? Pasábamos todos. Bueno, eso tiene su explicación, Ignacio. Es que, como dijo nuestro buen historiador el otro día en la ponencia, en aquel momento que se creó la banda de la Columna o de los Azotes, cuidado, el nombre, si lo dijera Manolo Ávalo, diría la cofradía o la banda de la flagelación, que no lo hemos dicho. Y para él era la cofradía de la flagelación, ¿vale? Otro nombre. Pero bueno, cuando se crea aquello, es verdad que en los alrededores, en todos estos pueblos, no hay
no hay banda. Entonces pues fuimos a Villanueva, fuimos a Sorihuela, fuimos a Mogón, fuimos a Úbeda, fuimos a varios sitios a tocar. Entonces íbamos a tocar. Y las de aquí las tocábamos todas. Y se cobraba algún dinerillo y Manolo pues nos compensaba un poco a los chiquitos. ¿Y en qué momento alguien dice, vale, lo de las bandas está muy bien, pero llevamos el trono a ruedas? Lo de las ruedas es que tiene eso. Lo de las ruedas sería justo después de la guerra. Seguramente cuando empiezan lo de las ruedas, hasta bien entrado Como esto los años 90, 80, 90, Varal no se conseguiría. No, el O Varal sea, era empezaría chicha. en 93. 93, El cosas Varal así. empezaría en 1992, 93. ¿Cómo vivisteis vosotros ese cambio? Claro, Pues eso lo han visto todos. fue impresionante y fue emocionante. No soy yo la mejor persona para hablar de ello, pero bueno. Pero antes de eso, vamos a ver, antes de que saliera a Varal, iba con un chasis. Sí, Y ese chasis lo llevaba siempre Almas Pesadas. ¿Quién? Que, armas pesadas. A ver, explica, ahonda en eso. Vamos a ver, el trono se llevaba. Sí. Era un chasis, Y un volante. un volante dentro. El chasis de un 850 Entonces, y dentro de ese chasis se encajaba. En aquel momento quien estaba al frente de la cofradía era Juan Ignacio y Calixto, ¿vale? Y conjunto con un grupo de 20 o 25 hermanos le echaron mucho valor, transformaron el trono radicalmente, quitaron aquella estructura del coche que lo llevaba a ruedas, le hicieron los varales y salieron los tíos más frescos. Bueno, Porque, salió José, con una ilusión y con una marcialidad impresionante, fue impresionante. porque, José Miguel, ¿cuál fue el primer trono o la primera cofradía que quitó la rueda en Villacarrillo? En los años nuevos de la... Yo creo que Vosotros- El patrón. En Yo los creo que años- El patrón siempre ha el llevado patrón varas. El siempre patrón lleva siempre ha llevado varas. varas. Vamos a olvidar, si dejamos al patrón como cofradía De gloria. de gloria, Claro. porque la expiración como tal también salía a ruedas en su momento. Correcto. Entonces, pues sinceramente no me atrevería a decir que fue la columna la primera que salió a hombros, pero yo creo que posiblemente en aquel año salieran casi, fue una revolución, vale la palabra, fue una revolución y para mí que casi todos cambiaron radicalmente Ese mismo año. de la rueda al varal. Y bendita caída que decía antes, porque gracias a aquella caída se hizo la revolución necesaria para que se transformara la Semana Santa como está actualmente, ¿no? O sea, ya se cambia todo radicalmente y ya empiezan a salir todos los tronos a varal o a costal, según el estilo que Una cada larga primera hilera vara. de hermanos penitentes, donde antes, cuando llevaba la rueda a los tronos, pues era raro ver a la figura del... Y aquí ahora lo que importa realmente en la procesión Sí. es el trono. Y por supuesto, a quien porta. Y Y la pasa a ban- ser y más la- importante eso que lo que decíamos antes. Pero bueno, bendita banda, ¿no? Sí, claro, hombre, por supuesto. Que a través de fue la apertura y el... de y esa el- caída. Claro. Pero esa tú que- sabes, ahora, vuelvo a la banda. Tú llevarás lo que pasa con aquellas dos bandas, como tú dices, la rivalidad, esto, que ya te he dicho que mi mejor amigo era el que mi homónimo en la otra banda. Pues ¿y ahora qué pasa? Que al día de hoy, esas dos bandas, este Santo Varón Ahora lo explico yo eso. con los correspondientes, se han fusionado y han convertido las dos bandas en una. Oración y es que caída. Todo se da. Oración, caída y columna. Y columna. La única banda del pueblo. La única banda del Se pueblo. ha fusionado todo en una, porque al final se le ha dado tanto realce al trono que fíjate lo que ha pasado con las bandas. No, Puede ser que de ahí hayan venido los problemas que tenemos hoy en día. no, que va, que va. Hay otros problemas más serios de... Viendo nosotros Yo eso ya lo lo que sabe estaba todo. pasando, si nosotros Yo ahí ya, no me meto. que nosotros ya lo veíamos, Yo ahora te ya conté, vení. yo sí puedo apuntar. Venga. Entonces me junté con Antonio Hueso, para que lo conozcas, nos juntamos los dos, estaban por entonces de vocal en su hermandad de banda y yo en la mía, bueno, yo no he parado. Y entonces pues nos juntamos y viendo que la gente iba desapareciendo, que se iban, que tenían que trabajar, que tenían que... Y entonces pues iban de la banda. Y nos juntamos una noche los dos
y dijimos, ¿por qué no hacemos esto? Y lo comentamos yo a mi cofradía en mi junta y ellos en su junta y nos juntamos las dos juntas y salió la cosa bien. Ya llevamos 7 años. Vale. ¿Y ahora tu opinión, Tony? A la pregunta que tú has querido hacer o has llegado a hacer antes, estamos otra vez en crisis. Si la dirección de la sociedad, esta sociedad laica, por supuesto, no va en la misma dirección que las cofradías pretendemos, ¿no? Entonces ahora mismo gente joven que se incorpore, que apoye, que achuche, que avance y nos deje, nos haga crecer como cofradía, nos cuesta muchísimo. Ahora mismo es difícil. La sociedad va en otra dirección, la intencionalidad o la diversión de la gente va en otras cuestiones. Y bueno, la Semana Santa como acto en sí empieza a estar en crisis. Claro, es que hablábamos de ese resurgir en los años 80 por esa caída, claro. Ahora estamos otra vez en la caída. La pregunta es, ¿habrá resurgir? Bueno, ya se verá. La historia es cíclica, y todo se repite. Es verdad lo que comentabas de que, pues eso, que ahora hay otra serie de entretenimientos y esto pues ha quedado en segundo plano y no es ni el trono, ni la trona, no me cabe la menor duda que dentro de ciertos años, una década, 2, 3 décadas, resurgirá otra vez, pero será distinto. Otra Semana Santa. La Semana Santa, Bueno, la cultura, será otra evolución. la cultura de Semana Santa va a cambiar. Siempre se va a evolucionar. La fe nunca se va a perder. No, eso no. Será otra Semana Santa. Sí. Y de eso es de lo que esta cofradía se tiene que sentir orgulloso. No de que cumpla 360, si no recuerdo mal, años de cofradía, porque no era cofradía, es 360 años de devoción. ¿De acuerdo? 360 años de devoción. Aquí son pocos, casi 4 siglos. ¿Que le parece poco, Ignacio? Yo me he ido con Tony a Portugal y a la semana me he venido. Vale. Con los ensayos. No quiero ahondar tampoco en ese comentario tuyo. Ya sí que despedimos, ¿no? Entonces, bueno, aclarar el dato de la historia de la columna, que como tal, como cofradía, eso está aún por sacar el papel, que seguramente esté en el archivo, pero como con la guerra se ha quemado tanto, de que la cofradía como tal sea de los años 20 del siglo pasado, fundada por otro sacerdote que había aquí en el pueblo, que lo mataron en la guerra. Lo que hizo es, porque se iba a perder, fijaros qué curioso, se iba a perder otra vez la devoción en los años 20 del siglo XX. Y él cogió a los jóvenes de Acción Católica, un grupo no es cofradía, un grupo de fieles, y ellos fueron los que crearon esa cofradía ya propiamente dicha en torno al Cristo de la Columna, realizando salida propiamente dicho con ya las ropas que nosotros tenemos ahora de penitencia en el año 34. Es decir, ya luego viene la guerra otra vez de caída. Esto es así, de caída, subida, de caída y subida, ¿de acuerdo? Y la última, porque creo que ya hay que ir cortando. Tú sabrás que eres el director del programa, creo que decir. El tema de cómo la cofradía a lo largo de los años ha ido aumentando en devoción, ¿de acuerdo? Con todo esto de las bandas, todas estas cosas, pero también en patrimonio, ¿de acuerdo? Sí, es que no solo el Cristo de la Columna, es que el Cristo la imagen de San Juan Evangelista, y la Amargura, también los sayones, y lo último fue la Virgen de la Amargura, ¿de acuerdo? Que, pues bueno, tengo que pedir perdón porque los otros días en la conferencia no di un dato, y es por eso, porque muchas cosas, pues es que la historia se sigue escribiendo, ¿no? Que no, yo voy a publicar el artículo, pero que luego se va a seguir reescribiendo. Todas estas personas, 2 pilares que tenemos aquí, lo que han hecho por tener esa Virgen en la cofradía. Pero también se me olvidó mencionar el pequeño cargo, porque no estuvo mucho tiempo, de hermano mayor de Blas Mota, que estuvo poco en el año 2000, ¿de acuerdo? El día 31 de enero del 2000. Pues bueno, pues eso también es historia y bueno, pues perdón por no haberlo dicho, y se va a reescribir ese dato en el artículo. Pero es eso, que
que da para mucho en la historia actual de la cofradía. Da para mucho para hablar. Dato importante, ese que acaba de decir. Por culpa de ese dato que acaba de decir, estoy yo aquí. Efectivamente. Por culpa de ese dato. Por cuestiones suyas Bueno, personales de su vida, pues no pudo seguir de No hermano puedo mayor. seguir y ya tuve que entrar a... Pero la cofradía tiene que seguir, ¿no? Pero gracias a vosotros, pues tenemos lo que tenemos, ¿no? Y en nuestro cargo, no digo que seáis viejos, No, pero los jóvenes... pero lo somos. Pero escúchame, yo antes de que des paso a otra cosa, que yo desde mi ateísmo, hoy me he sentido aquí pues muy honrado porque, claro, porque yo cuando era pequeño no había tantos Cristiano Ronaldo ni Messi a los que admirar, y yo de chico idolatraba a estos dos señores que hay aquí sentados. Es lo que había. Pero eran ídolos de pequeño. Así que bueno, pues yo hoy pues he estado muy a gusto aquí contigo. Pues habrá que hacerte hermano de alguna cofradía. Tampoco apriete usted tanto, padre. Todo se andará. No sé si queréis añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero. ¿Es tan difícil? Sí, pues sí, hablar de historia, un segundo solo. Sí. Lo importante, en base a lo que tú has iniciado, es que efectivamente llevamos 4 siglos siendo devotos de una imagen de Jesús atado a la columna, de Jesús azotado o de Jesús flagelado. Me da igual la documentación como la quieran pintar o la sea necesaria, pero al final siempre había un resurgir con un grupo de personas dispuestas a seguir haciéndose a la religiosidad popular con la imagen de Jesús atado a la columna en las calles de Villacarrillo. Que luego lo hace cofradía, o lo hace el grupo parroquial, o lo hace lo mismo. un grupo de amigos. Ahí estaremos siempre. Lo importante es que llevamos ahí todo ese tiempo y muchos, si Dios quiere, muchos más. Bueno, pues para mí ha sido un honor estar con estas dos grandes personas, estos dos grandes pilares, columnas, como queramos llamarlo, de la cofradía más señera, de una de las más señeras de este pueblo de Villacarrillo, y hacer esta entrevista, este coloquio contigo, José Ángel. Yo espero que tú hayas estado a gusto, que creo que sí. Cuando quieras. Ya está. Pues nada más. Hasta la próxima.
En la entrevista de hoy de este programa de Paso a la Villa nos volvemos a salir del plató y nos trasladamos hasta Villanueva del Arzobispo. Hoy concretamente al taller de un artista villanovense, el taller de Miguel Ángel Calero. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas tardes. Encantado de saludarte, gracias por cedernos tu tiempo y abrirnos tu templo del arte, ¿no? Que es tu taller. Gracias a vosotros por la visita, que se pasa muchas horas solo aquí y cuando alguien toca la puerta te emociona. Llega un momento que uno se emociona. Pues muchísimas gracias por cedernos esta entrevista. Intentaré sacarte toda la información que pueda y que pues, le agradezcan todos los que nos van a ver y a escuchar. Tú, Miguel Ángel, eres natural de aquí, de Villanueva del Arzobispo, aunque estás trabajando fuera, estás viviendo fuera. Explícanos un poquito eso, ¿dónde estás? Bueno, yo sí soy natural, soy nacido aquí en Villanueva, de hecho nací en el centro de salud, sí, no en Úbeda, no en Úbeda, aquí. Y actualmente resido en Sevilla, aunque mantengo el taller aquí y la obra en sí la ejecuto aquí, ¿no? Aunque trabajo los bocetos, los proyectos, las cosas de pequeño formato, lo trabajo allí, pero cuando llega la cosa a ponerse importante ya me vengo y lo trabajo aquí. ¿Y echas de menos tu tierra cuando estás fuera? ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? ¿Llevas tu nombre, el nombre de Villanueva por todos los sitios por donde vas? La tierra siempre tira. Tira, ¿no? Y cuanto más lejos estás, más. Wow. Porque después de cuando has viajado y has estado en muchos sitios, dices mi pueblo. Y que, ya está, se ha acabado, ¿no? Entonces, bueno, pues te gusta volver al pueblo y te gustaría quedarte aquí, pero bueno, la vida te lleva a donde te lleva y ya está. Cuéntanos también sobre cuándo te viene tu vocación para ser artista. Tu formación. Eso casi se lo tendrías que preguntar a mi madre, porque ya desde muy pequeñito decía que siempre estaba liado con los palitos de madera del taller de mi padre y siempre estaba liado haciendo alguna cosa, ¿no? Siempre estaba inventando. Entonces, como que viene desde muy pequeñito. Desde muy pequeño. Sí. ¿Marchas donde haces la carrera, la licenciatura, me imagino? Sí. La hice en Sevilla. En Sevilla también, Bellas Artes, ¿no? Pasé los 5 años en la Escuela de Artes de Úbeda, de Úbeda pasé a Sevilla, estuve allí la licenciatura otros 5 años y de allí terminé, y por cambiar un poco de aire, estaba ya saturadísimo de tanto clásico, me fui a Valencia y allí hice el doctorado. ¿Eres doctor? Entonces no terminé de leer la tesis porque me vino un encargo importante y dije, ya la leeré, y ahí se quedó. Entonces no terminé de leer la tesis, se quedó ahí a medio. Y como todo en este mundo del arte, ¿no? Que es tan complejo, de acuerdo, de eso hablaremos de hacerse hueco en el mundo del arte, ahora hablaremos, pero claro, cuando te estás formando, ahí te lo sueltan todo, es decir, el artista tiene que al menos conocer las disciplinas que hay, pero no todos somos, o no todos sois, mejor dicho, un Bernini o un Alonso Cano que dominaban la arquitectura, la pintura, la escultura y les faltó las artes menores. ¿Cuál sería, me gustaría que lo hablaras en cámara, tu disciplina donde mayor te dominas, ¿no? O disciplinas? Bueno, yo soy esencialmente escultor, aunque mi formación es de escultura y de restauración. Y trabajo en ambas disciplinas, como escultor y como restaurador. De acuerdo. Me piden encargos de otro tipo, de otra índole. Al principio empecé a cogerlo, pero dije, aquí hay que acotar porque si no me voy a volver loco. Entonces acoté restauración y escultura. Porque ya de por sí las dos disciplinas son muy amplias y te puedes llegar a perder también. A perder, ¿no? Como para incluso abarcar... Dentro de la restauración escultórica, pictórica, mural, de papel, hay mucho. Sí, porque con la restauración tienes que tocar más palos, claro, el tema de la pintura. Claro, entonces tienes que acotar también. Cuando te vienen encargos de restauración, tengo experiencia y tengo conocimiento para hacer restauración de pintura de caballete. De pintura mural he tocado algo, pero no me gusta porque es muy comprometido, porque abres mucho el abanico. Claro. Entonces, eso y de escultura, ¿no? Y restauración escultórica, ya sea de soporte lígneo o soporte pétreo. Y lo mismo cuando realizas, por ejemplo, una imagen, por ejemplo, de Semana Santa, tú eres el que la policroma igualmente, ¿no? Sí, bueno, yo ejecuto, yo soy de los pocos
quizás de esos especímenes extraños, que como desciendo de saga de carpintero, que ya mi bisabuelo trabajaba la madera, pues tengo la costumbre de trabajar la madera desde el principio. Me voy al almacén, selecciono la madera en el almacén, me la traigo al taller y la trabajo desde cero yo aquí. Que lo habitual, la gente, pues llama al carpintero, venme embonando esto y el otro sácame de punto y tal. No, tú desde que estás en el taco, ¿no? El bloque de desde el bloque de madera hasta la última pincelada de barniz, se hace aquí, lo hago yo. Lo controlo yo absolutamente todo el proceso. ¿Y recuerdas cuál fue tu primera obra? Primera hora, desde el punto de vista... Claro, ¿cómo? ¿Tú cuando estabas en la carrera ya tenías ciertos encargos o es cuando terminas la formación, cuando empiezan a contratarte? No, yo empecé, de hecho, mis primeros encargos así un poco, en plan profesional ya, destinados para la calle, para la cofradía, fueron el primer año de carrera. Me vino una restauración y un trabajo de imaginería un tanto exigente, porque era una pieza de talla completa, policromada y estofada. ¿Y allí en Sevilla? No. Un particular que me encargó una réplica de Santa Águeda, de Sorihuela, de Sorihuela. Del Guadalimar. Y me vino la restauración de María Santísima de la Encarnación, del emprendimiento de Aguilera Nueva, que esa fue una restauración de las pocas, porque venía en un estado lamentable. O sea, que fue salir del nido del estudio... Empezar al abismo. Claro, exactamente, fue como tirarme un poco al vacío, porque me tiré a dos proyectos que me vinieron de golpe sin tener mucha experiencia, o más bien poca. ¿Y recuerdas eso con miedo, me imagino? Sí, fue mucha responsabilidad. Fue una responsabilidad muy grande, claro. Y salió todo bien, ¿no? Sí, afortunadamente. Gracias a Dios. Gracias a Dios, me encomendé mucho porque hacía falta, sí. En este sector, esto también es como en todo, el otro día en la entrevista que desde esta casa le hicimos a Felipe Herrero, estuvimos hablando también del tema de cómo se encuentra el mundo de los artistas, más bien en relación a los imagineros, a los escultores imagineros, que también estuvimos hablando de que ha habido historiadores del arte, sobre todo de la Universidad de Sevilla, que han afirmado, han señalado que nos encontramos como en el siglo de oro, en número de cantidad, cuantitativo, de artistas ya de calidad. Habría que hacer un estudio si todo lo que hay se hace con calidad o solo se queda en el número, pero bueno, me gustaría saber tu opinión. Si sabes de primera mano, al estar allí, cómo se encuentra este panorama, si es difícil hacerse hueco. Sí, difícil ha sido siempre. Siempre. Y seguirá siéndolo siempre. Eso no cabe duda. Ya me lo advertían cuando estaba empezando, gente que llevaba ya tiempo y tal, hablabas con ellos y decía, niño, no sabes lo que te espera. Y es verdad, esto no es un camino de rosa, esto es duro. Me imagino que tienes que ser constante, duro, darte a valer, darte imagen, me imagino. Es que realmente la imagen hoy en día es lo que prevalece. La gente no quiere ver nada más que tu cara bonita. Que últimamente lo que se está estilando es eso. Los imagineros, si te das cuenta, la mayoría de las redes sociales, de los imagineros, de los artistas que trabajan para el arte sacro, se le ve más antes su cara que la obra. Es curioso, ¿no? No tendría que por qué ser así, pero estamos en el mundo de la imagen, sumidos ya de una manera que lo hacemos y parece hasta normal, ¿no? Exactamente, parece hasta normal. Si ves mis redes es muy difícil que me veas a mí, pero es que no encajo con esa manera de ser. Para salir en una foto me tienes que decir, ven, ponte, ¿no? Yo cuando veo esas cosas digo, Velázquez cuando pintó las Meninas se quitaría para hacerse la foto, sería él el autorretrato con la foto y él pintando, es lo mismo, ¿de acuerdo? Dentro de tu trayectoria artística, hemos dicho que destaca con la escultura, con la imaginería, pero yo por lo que veo aquí en tu taller, no todo es arte sacro. No, yo nunca he estado centrado 100% en el arte sacro. ¿En iconografía religiosa? No, yo he trabajado proyectos de monumentos, empecé trabajando mi obra personal como artista independiente, monté muchas exposiciones, algunas se convirtieron en exposiciones itinerantes que tuvieron 6 meses por ahí rodando. Sí, de eso hablaremos ahora. Y total, pero bueno, poco a poco me fui centrando en el trabajo de encargo, porque al final tienes que comer. Sí. Esto se trata de comer, no de otra cosa.
Y el trabajo de monumento pues te llena mucho. ¿Por qué? Porque cuando descubrí la piedra, el trabajo de la piedra, el trabajo de la madera lo había mamado desde pequeño, pero el trabajo de la piedra, cuando yo lo descubrí, yo me enamoré. Dije, yo quiero trabajar la piedra. Y de hecho empecé a trabajar en mármol, empecé a trabajar todo tipo de piedra en mi obra personal. De hecho, puedes ver alguna pieza por ahí de carácter abstracto y demás, pero me atraía eso, y siempre me ha atraído mucho el gran formato, por el reto, ¿no? Siempre pues, buscando los retos, y el reto te lo da no solamente la complejidad técnica, te lo da también el formato, te lo da las cuestiones más estilísticas de la obra, más los condicionamientos, ¿no? que suponen que dan forma a cada proyecto. Porque obra a gran escala, por ejemplo, ahí tenemos, ese es un boceto, ¿no? Sí. Del San Juan de la Cruz, que hay en la entrada al santuario de la Virgen de la Fuensanta. Exactamente, es el boceto previo a la obra que se hizo y que está colocada allí, al igual que el boceto del niño que es sentado ahí con la armónica. Esa es en Isla Torá. Exactamente, esa es la obra que se perdió en Isla Torá, que la tenían allí instalada, la retiraron, la rompieron y han querido recuperarla, y entonces volví a modelar la pieza a escala para reproducirla otra vez fiel al tamaño que tenía. ¿Y ese, por ejemplo, ese ciervo, tiene algún carácter de monumento a gran escala? Sí, bueno, el ciervo y la Virgen, que están aquí cada uno en una esquina, pertenecen a un proyecto que hice, que los ves ahí en los cuadros, un proyecto que hice en el 2006, si no recuerdo mal, 2006-2007, y fue un proyecto que presenté aquí en el Ayuntamiento de Villanueva, para las rotondas de entrada a Villanueva del Arzobispo por la parte del santuario. Entonces cada pieza estaba destinada a una rotonda. Eran dos puertas, la puerta de entrada a Villanueva con la bienvenida de la patrona allí delante de la puerta, y la puerta de entrada al Parque Natural, con la representación del ciervo, que bueno, luego se cuestionó de poner si no mejor la cabra montés, que es más autóctona, además, hubo ahí un diálogo importante con la gente y con la opinión pública, ¿no? Pero se presentó, gustó mucho y se quedó tal cual. Se quedó paralizado. Así se quedó, ¿no? También veo arte taurino, ¿de acuerdo? También hay arte de taurino. Esos son dos toreros, me imagino, ¿no? Sí, eso es otro proyecto también encargado por el actual alcalde, cuando fue alcalde anteriormente, que se quedó también colgado. Entonces, bueno, pues hay cosas por aquí que tienen su historia y de los que podíamos hablar. Y como no, bueno, relacionado con la primera obra que señala de San Juan de la Cruz, pues bustos de Cristos, vírgenes, ángeles turiferarios, es decir, lo que es en torno a la iconografía religiosa. Tú cuando para hacer tu obra, ¿cuál dirías que podría ser tu referente, tu ídolo? ¿En qué artistas te basas? ¿Tienes muchos? Tengo muchos. ¿Podrías decirme? Quizás demasiado. Dime. Porque desde los clásicos griegos, que son siempre un foco ahí, un sustento de los que vas mamando, siempre vas bebiendo del mismo sitio, ¿no? El clásico. Pero una vez que tienes ya la base clásica, te vas y a lo mejor echas una ojeada a Anish Kapoor, que no tiene absolutamente nada que ver. O a Jaume Plensa, o te vas a autores totalmente contemporáneos, porque son los que te van a aportar y te van a actualizar la obra. Es decir, tu obra podría también denominarse una obra transgresora, es decir, una obra valiente, que quiere romper con los moldes tradicionales, pero aún así también te basas en la tradición. No me considero yo transgresor, yo me gustaría considerarme artista de mi tiempo. Yéndonos a un ejemplo, sí. ¿Qué formación tienes tú? Yo soy historiador del arte. Pues entonces lo vas a entender perfectamente. Nos vamos a la imaginería castellana, por ejemplo. ¿Cómo vestían a los personajes? A la castellana, pues a las vírgenes, por ejemplo, a la moda de los Austrias, por ejemplo. Que era la moda del momento. Si hiciéramos hoy en día una imaginería encima de un paso, vestidos con vaqueros y con sudadera y demás, luego al final no somos transgresores, somos muy clásicos. Por eso digo que, pero bueno, analizando tu obra en algunas partes, creo que sí intentas salirte, aunque digo, respetas los cánones, por así decirlo. No intento salirme, lo que intento es respetar mi personalidad propia. Quiero ser fiel a mí mismo, no quiero engañarme. Trato de ajustarme a lo que el cliente me pide, claro, cuando es un trabajo de encargo,
me ajusto todo lo posible, pero siempre hay algo que el cliente se le escapa y le dice, vamos a hacerlo así porque te va a quedar mejor. Al final vas a ganar en calidad, vas a ganar... Y que sale de tu creatividad también, claro, ¿no? Y siempre cualquier cosa que haces, la mano se nota. Por mucho que quieras vincularte o que quieras integrarte en un grupo o algo, siempre tu personalidad, por mucho que la quieras esconder, siempre va a estar ahí. Siempre sale. Entonces, Siempre sale. ¿Tu obra la has llevado a exposiciones colectivas, exposiciones individuales? Sí, tuve exposiciones, tuve una época muy movida de exposiciones, sobre todo cuando terminé la carrera. ¿Sí? Monté bastantes exposiciones por la zona de Galicia, en Valencia. ¿Y qué temática era? ¿De qué obra? Pues estuve trabajando, en esa época estuve trabajando mucho, influenciado por el expresionismo alemán, y fue donde se gestó un poco el lenguaje este analítico que tengo en las obras actuales, Sí. un poco a plano y tal, pues un poco que se gestó en ese momento, ¿no? Y esas obras estaban junto con las de otros artistas, porque también tienes, mira tu currículum por Sí. ahí, y también de exposiciones individuales. Sí, bueno, ya dejé de actualizar el currículum hace mucho tiempo, pero tengo exposiciones, hace pocos años estuve en Milán y mandé obras a Estados Unidos y eso, pero no llegué a hacer acto de presencia, digo, me voy a gastar en el viaje para de lo que vale la cosa, ¿no? Pero Y premios, me imagino que también... Sí, tengo varios premios, con el que más cariño guardo es quizás el premio internacional que me dieron en Valencia en 2006-2007, cuando estaba haciendo lo del doctorado, porque fue un momento muy de mucha vorágine. Me dieron una beca de investigación, presenté un poco la obra así y dije, bueno, ya que estoy ahí, pues la voy a presentar. Y le dieron el premio, aquello fue Muy bueno. una experiencia muy chula, ¿no? Porque positiva. ya, ahora eso sí, cuando me dieron el premio aquel y vi la movida que había detrás de los premios, de los concursos, dije, con este tengo bastante. Hemos terminado. Sí, ya no he vuelto a participar en ningún concurso desde entonces. ¿Eres un artista solicitado? ¿Tienes bastantes encargos? ¿Cómo se encuentra el panorama del trabajo? Ahora mismo, actualmente, ha bajado mucho si nos referimos al tema de Semana Santa. El mundo cofrade, El mundo te encarga cofrade, bastante. por lo que a mí respecta, ha bajado bastante. Me ha dado la oportunidad de retomar vías que había dejado abandonar de hacía tiempo, pero sí, ahora mismo los encargos del mundo cofrade han bajado. bajado. La pandemia y la situación, ya llevábamos mucho tiempo notando que la gente... Sí, antes de la pandemia, todo el mundo decía, esto está bajando, esto está en crisis, aquí ¿no? mucha gente no paga las cuotas de las hermandades, ¿no? La gente prefiere irse por ahí antes que quedarse aquí en su pueblo, y esa queja ya existía desde antes de la pandemia, pero la pandemia parece que ha hecho corte y ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Y, por ejemplo, imágenes escultóricas de imaginería que hayas hecho fuera, ¿podrías decirme algún ejemplo? De imaginería... ¿De Semana Santa? De imaginería sí, de Semana Santa no, porque fuera de Villanueva sí he hecho imaginería en Linares, pero están en colecciones privadas. Ah. Entonces no, de hecho privadísimas, no se ven. Y no se ven. No se ven ni tengo Público, constancia de que esta persona no se lo enseña ni a los amigos. Ni a los vecinos. No, lo tiene como una cosa además preciosa porque es privado real. Yo lo llamo de vez en cuando, le pregunto cómo está y cuando he podido he pasado por allí y es un gustazo, un placer ver cómo tu obra está allí guardada como si fuese un auténtico crisol, ¿no? Un tesoro. Y la cuida la misma como si fuera una persona de verdad. Sí, bueno, como su Dios. Como su Dios. Porque... Y a nivel local, aquí en Villanueva, aquí tenemos Zaqueo. Sí, Zaqueo para la Currilla, fue el último que hice aquí en Villanueva. Anteriormente el grupo completo del emprendimiento. Y esas 5 imágenes son las que tengo en Villanueva. ¿Te sientes orgulloso al 100% de algún trabajo? Que tengas ese recuerdo, quizás de ese primero que me has contado, esa responsabilidad tan grande que tuviste. Sí, bueno, claro, es que los trabajos que peor te lo hacen pasar son al final los que más te acuerdas, ¿no? La responsabilidad de la Encarnación, hombre, la Encarnación se queda conmigo para siempre, porque los meses que pasé yo aquí con ella, para mí se quedan. Sí.
porque venía en un estado malísimo y al final, bueno, la salvamos, ¿no? A duras penas la salvamos. Y queda bonito porque te pillas justo empezando de la carrera, te juegas mucho. Un reto. Porque no tienes nada hecho y ahí o te pueden decapitar o te pueden ensalzar, ¿no? Pero bueno, salió bien, quedaron contentos y hasta el hecho de que, bueno, al poco tiempo, a los años me encargaron el grupo de emprendimiento, o sea que la niña me ha mandado. ¿Y podías hablarnos de los futuros encargos que tengas? Podría hablarte, pero está todo tan incierto, sí. No es por el secretismo, podría hablarte, pero está todo tan incierto que se están cayendo encargos que parecían que estaban fiables y se lo están pensando y están diciendo, lo vamos a aplazar indefinidamente porque está la cosa tan... hay una incertidumbre en el ambiente y yo lo agradezco porque al final te lo dejan colgado y tampoco es plan. No. Así es que... Más vale antes de empezar que te digan, pues no sigas ni arranques. No arranque porque... ¿Cómo ves el panorama cofrade actual? Primero a nivel general. ¿Cómo crees que se encuentra la Semana Santa? ¿Desde qué punto? Porque... Por el punto de vista social, devocional... Uy, eso es nefasto. Es nefasto, ¿no? Sí. Y a nivel de participación, de compromiso, también nefasto. Muy pobre. Pues, muy pobre. Muy ¿no? pobre, compromiso no hay. Sobre todo la gente joven hoy en día lo que quiere es irse a Sevilla. Yo me voy a ver a Sevilla, yo me voy a la madrugada, tal, ¿no? Claro, en este caso, en el análisis general, si cogemos a Sevilla o a estas grandes ciudades, son las que no... Hombre, habrán sufrido algo, seguramente, pero no se nota, no es notorio. Lo que lo notan son los pueblos, ahí es donde habría que analizarlo. ¿Cómo se encuentra el panorama en Villanueva, este panorama? Muy pobre, muy flojo. Flojo, ¿no? Muy flojo, claro. Es que el nivel de compromiso de la gente, por regla general, ha habido muchos años con mucho roce, de gente, de juntas de gobierno y... claro, todo eso pasa factura. Al final hay cofradías que se están manteniendo por el trabajo de 2 o 3 personas. Y es que es la pura realidad, ¿eh? Cuando desaparezcan esas 2 personas... Y esas 2 o 3 personas llega un momento que se queman y se cansan y no pueden tirar más y si no tienen apoyo, pues la cosa se queda a cero. Y la continuidad se está viendo muy difícil. Entonces la renovación de los cargos de las juntas de gobierno cuando cumplen y todo eso les está costando trabajo. Creo que es una cosa seria. Yo soy muy pesado con este tema, pero es que esto va a más. Y no sé si es que no nos queremos dar cuenta pero no sé, deberíamos de sentarnos cada cofradía y ver cómo buscar una solución, una alternativa ante esto, porque vamos a perder la tradición y perder la identidad. Como historiador que soy, es un error, un problema. No creo ni que se pierda la tradición, sí la identidad. Ya se ha perdido mucha identidad. Sí, y ya vamos mal con ese tema. La tradición no se va a perder, ¿por qué? Sí, si no la sacan 10, la sacan 2, pero... Los antiguos, la gente que es mayor a nosotros, que yo mismo me acuerdo cuando las imágenes salían a ruedas, dicen, si las tenemos que ver a ruedas otra vez. Sí, eso vuelve. Eso vuelve, eso va a volver, eso va en un ciclo y esto va a volver. Todos los que se están haciendo polvo por ahí para sacarlos a hombros, a costal y demás, toda esa gente al final se va a aburrir. Bueno, pues estamos aguantando mucho, porque ya están pasando generaciones, hay padres con hijos debajo de los pasos. Sí. Es decir, que las generaciones van saltando. Pero sí es verdad que hay un bajón importante que cuesta trabajo llenar los varales. Sí, y ya no solo los varales, sino también el tema de bandas, por ejemplo. Las bandas, eso es un mundo aparte. Habría que hacer un documental. Sí, porque además hay como guerra entre ellos, yo te quito músicos, tú me quitas no sé cuánto, yo voy a por tu contrato, y tienen unas movidas enormes, ¿no? Que esos piques, pues vuelvo a repetirme, estarán también en las ciudades, como es normal, pero allí eso no se nota, no hace daño. Entre comillas, aquí en los pueblos ese daño es muy notorio, sí, y es muy fuerte. Entonces, pues también sería un tema a sentarse, a analizar, a dar una solución. No sé esto cómo va. Eso sí, las bandas, no hay músicos, eso sí es verdad que se pierde, eso ya no es cosa de 2, como una cofradía sí la pueden sacar a duras penas 2 o 3 personas. Que las hay, sí, pero una banda necesita un mínimo de componentes.
Y esto... No hace falta que vaya 100 personas, pero No. mínimo de 40 o 50, Pero cuando empieces a 5 repartir tampoco. instrumentos, te queda en un grupo de cámara y ya está. Y esto es todo una cadena, porque los músicos afectan a la cofradía afecta al imaginario, y el imaginario afecta, todo va unido y todo está dentro de ese círculo que es la identidad, la tradición, que sí, tú has dicho, has señalado muy bien que la tradición con dos no se va a perder, ¿no? No creo yo que lleguemos al número 0, ¿o sí? No, no mientras haya un rescoldo de devoción. Que ese también es el problema, la Que pérdida no hay de... mucha, hay poca, pero hay un rescoldo. Está en la cuerda floja. Entonces, Pero tenemos casos en todos estos pueblos que han sido muy ricos en cofradías. Sé que aquí en Villanueva las hay, no voy a decirlo por si meto la pata, yo sé más de Villacarrillo, de cofradías que han sido muy potentes en siglos pasados, más fuertes incluso que la patronal, que ya es decir, Sí. y ha llegado los años 70, hace 2 días, por así decirlo, batacazo y ¡pum! Pero han desaparecido completamente, no hay vestigios de nada. Entonces, eso sería cuestión también de leer la historia y ver, oye, que tu cofradía, por la que tanto ha luchado tu abuelo, tu padre, o donde tú también deberías de estar implicado, le puede pasar como a esta de los años 70, que fue tan potente, ¿no? No sé, vuelvo a decir, soy muy pesado con este tema, pero es porque creo que debería de preocupar, y más los que somos cofrades. sí, bueno, preocupa, pero bueno, el tiempo lo dirá. Sí, no, Eso es no, como eso- todo, no hay... la historia hablará. Eso Lo que no- no puedes hacer es obligar a nadie. No. Eso... Esto es como los niños de la comunión. Hacen la comunión, los confirma, no va a estar con una escopeta apuntándolos toda la vida de que los domingos tienen que ir a misa. Habría que confirmar a las palomas y las palomas a ver si se van de... Pero entonces es eso, tiene que salir de dentro de ti ese sentimiento cofrade, por ejemplo, del que hablamos, y en ese sentido estamos un poco bastante flojos. Sí, pero fíjate, ahí, por ejemplo, ha habido este año, se ha presentado el cartel de Málaga, el de Ángel Sarmiento, si no me equivoco, y ahí ha puesto el punto sobre la I, porque realmente en el cartel hace referencia a la niñez, Ajá. y la niñez es realmente la importancia que tiene la Semana Santa. Es crear cantera. Claro, los niños tienen que estar siempre presentes. Y hay que darle la importancia que tienen, porque si tú ves una hermandad en la calle y no hay niños, dices malo, No, porque no hay futuro. no hay futuro. No es crear futuro. Esos niños a lo mejor luego crecen, tienen la etapa de que se van, parece que se olvidan, pero eso los tienen ahí dentro. En el programa de presentación de este programa, de Paso a Paso a la Villa, hago especialmente en el inicio hincapié en eso, ¿no? En 3 palabras: mostrar, enseñar, educar a esos niños. No mostrar el folclore, eso lo puede hacer cualquiera, no, hay que ponerse serio y enseñar a los críos para que luego en un futuro pues sean el capataz, el que lleve la cruz guía, el que lleve el estandarte, el que coja el rulo de la cuerda para la fila, lo que sea, ¿no? Yo eso lo estoy viviendo en primera persona porque soy padre y mi hijo con 4 años, de vez en cuando no viene al cuento, cojo un tubo de cartón: papá, ya tengo horquilla, vamos a hacer la procesión, allí en casa. Sí. Y eso dice, es bueno, educarle. el germen está ahí. El gesto te está, lo y muestra el chiquillo. Sí. Claro, eso poco a poco hay que hacer que no se pierda. Ahí está la labor de los padres también. Claro, eres su padre y como padre tienes que educarlo. Efectivamente. Y tu responsabilidad es llevarlo por donde tú crees que es mejor llevarlo. Y Te tú- puedes equivocar, porque esa sombra la tienes siempre. Sí, esa duda Tú siempre. te acuestas todas las noches haciendo repaso de lo Lo que has que le hecho. has dicho, de lo que has hecho y dices, ¿me estaré equivocando o no me estaré equivocando? Esa duda la tienes siempre. Y tu chiquillo muestra también muestras de que vaya para artista, igual que tú. Bueno, es muy pronto todavía. Yo tampoco quiero incitarlo a que... Pero te gustaría que siguiera la generación, El tiempo lo dirá, no lo sé. No hubiese yo el padre de... La escuela Calero. como los antiguos, los moras de Granada. Lo mejor que puedo hacer, desde luego, es apoyarlo en lo que a él... si él ha venido con su signo de ser a lo mejor enfermero... Pues para enfermero. Para enfermero.
¿Qué quería decir? Pero lo otro está. es verdad que es lo que no se tiene que perder, esa Sí, identidad. pero la cosa es que él pues, tenga... También quiera o no, claro, efectivamente. Sí, pero bueno, El tiempo. cuando te has criado en cierto ambiente y te puedes alejar un tiempo, pero luego eso lo llevas Luego dentro. vuelve. Lo llevas dentro, lo respetas y lo quieres y vuelves, aunque seas de espectador, vuelves, porque tienes algo ahí que te tira. ¿Eres de alguna cofradía de aquí, de Villanueva? Sí, soy precisamente hermano del prendimiento. Solo del prendimiento. Sí. ¿Fuera? ¿Estás en alguna cofradía? Sí, soy hermano también de San Hermenegildo, aquí en Sevilla. ¿Y eres cofrade activo aquí, en Sevilla, en los dos sitios? Soy más activo aquí. Ajá. Allí en Sevilla prefiero estar mantenido al margen. Llevo muchos años viviendo allí para saber lo que es eso y me mantengo al margen, no me prodigo. Sí, simplemente que eres de esa cofradía también por devoción, Sí. me imagino. Sí, por devoción y porque me cautivó mucho esa hermandad cuando la conocí y dije, aquí sí me quiero quedar. Miguel Ángel, creo que no me he dejado nada en el tintero. Si quieres añadir algo más antes de que terminemos. Bueno, añadir, como hablábamos antes, podríamos estar hablando aquí largo y tendido, pero y el documental lo rodaríamos esta noche mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, me anoto pero la idea bueno, del documental. agradezco la visita, la verdad, y que os hayáis acordado de mí y tenéis la puerta abierta para cuando queráis. Pero es un orgullo que esta tierra de Jaén, ya centrándonos en la comarca, una tierra muy rica, no solo cultural, sino también en artistas como tú, y eso pues es un orgullo que hay que anunciar a todo el mundo. Antes de terminar el programa, pues sí te invito a que digas un mensaje a todos los que nos están escuchando en este programa. En plan, un mensaje, Un mensaje de, pues si quieres, de ánimo al mundo cofrade, en general, a la comarca. Es que no soy yo tampoco de lanzar mensajes así como si fuera el rey, ¿no? No es cuestión de ser el rey. No, tampoco soy yo de meterme y decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y me mantengo mucho al margen en ese sentido. A menos que vengan a buscarme consejo o algo, dejo hacer. Ya está. Yo dejo hacer, no piso donde no me llaman. Efectivamente. Ya lo habéis oído. Bueno, Muchas Miguel gracias. Ángel, muchísimas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y esperemos en un futuro hacer más cosas interesantes sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias a vosotros por la visita y, como he dicho, que volváis cuando queráis. Gracias, Miguel Ángel.